Andrés Carbonell fue asesinado el miércoles por la tarde-noche en imágenes que quedaron registradas. Y su asesino, la persona que disparó contra él, es Lucas Maella. Es un policía que declaró actuar en defensa propia. Un hecho que suscitó un gran debate a nivel de la sociedad y a nivel de la política. Y por eso le damos la bienvenida a María del Carmen Verdú, que está aquí con nosotros. Ella es abogada desde hace muchos años en casos de gatillo fácil, en casos incluso que fueron emblemáticos, como el de Walter Bulacio, asesinado después en un recital de Los Redonditos de Ricota. Así que bienvenida, María del Carmen. Por favor, gracias. Y bueno, más allá del trabajo técnico en los casos en que podemos acompañar a las familias por disponibilidad más que nada física por el lugar, pues si el hecho ocurre en Tierra del Fuego, lo acompañamos, lo militamos, pero no estamos allí. Lo importante es que soy militante de Correpi. Y militante de yo Correpi. Siempre digo, abogada es de lo que trabajo, no lo que soy. Es cierto, sí, ¿no? La coordinadora contra la represión institucional. Que policial agradece, por supuesto, este espacio. María del Carmen, vamos a repasar las imágenes con vos, porque bueno, se suscitó un gran debate. Allí hay un robo a una pareja que se trasladaba en una moto. Pareciera ser, no se ve tan claro, que los están apuntando con un arma, las personas que le roban la moto. No sabemos las características, después por los peritajes sí, pero en el video que estamos viendo no. Se baja la persona, que es Lucas Maella, policía, que en ese momento estaba fuera de servicio, pero con su arma. ¿Por qué digo con su arma reglamentaria? Porque recién te estaba diciendo fuera de aire que la última vez que conversamos fue por el asesinato de una efectiva, de una policía. Una mujer policía en retiro. Y hablábamos justamente de la campaña que hace mucho viene haciendo Correpi para que se prohíba el uso del arma reglamentaria fuera de servicio. El 66% de los fusilamientos de gatillo fácil ocurren en estas circunstancias, con un hombre de civil que no está prestando servicios en ese momento, pero que lleva el arma reglamentaria y la utiliza, como en este caso, en forma absolutamente violatoria de todos los protocolos de actuación, y en el caso concreto de este que es policía bonaerense, tengo entendido, específicamente de la ley de las policías de la provincia de Buenos Aires, la 13482. María del Carmen, lo que estamos viendo en pantalla, más allá de tu opinión, mi opinión, vos hablabas de protocolos y hay una ley. Así es. ¿No? ¿Qué se puede decir con respecto a eso? A la ley, al protocolo. Lo que estamos viendo es un fusilamiento. Lo que estamos viendo es un asesinato, un homicidio, si queremos ir al término técnico del Código Penal. Un homicidio. Que incluso, en este caso, por ser un integrante de una fuerza de seguridad, no es el homicidio simple del artículo 79, el que matare a otro. Sí. Y antes de que empiecen a llegar los mensajes de algún oyente trasnochado, el código dice matare a otro, no matare a la Madre Teresa de Calcuta o a alguien con certificado de buena conducta. Basta con que sea un ser humano. Un otro. Exacto, un otro. Sino que es el delito del homicidio calificado del artículo 80, inciso 9, que justamente describe el gatillo fácil. El homicidio cometido por un miembro de una fuerza de seguridad con abuso de su cargo, su función o los elementos que tiene para cumplir esa función. Y que es una figura solamente aplicable a los miembros de fuerzas de seguridad, más allá de que los jueces hacen mil malabares para nunca usarlo, porque señala con el dedo al Estado. Ahora, un efectivo que está fuera de servicio, según los protocolos, según la ley, ante un caso como este, donde los asaltan, les roban, les sustraen la moto y va con su pareja, ¿debiera actuar de alguna forma determinada según estos protocolos y esta ley? Por supuesto que no solamente tiene el derecho, sino que tiene el deber de intervenir, pero lo que siempre decimos es intervenir en tanto policía no significa violar la ley, porque esa misma norma, en el caso, insisto, de la policía bonaerense, la 13.482, que dice que existe una condición que se llama estado policial, que es que sos policía 24/7, también dice textualmente, la fuga no habilita a disparar. Porque si alguien fuga, como vemos en pantalla que está ocurriendo, no, tiene las manos en la moto, no lo está enfrentando. No hay riesgo de vida para nadie.
Después vienen y te dicen, bueno, pero había como 5 más escondidos atrás de la esquina apuntándolo. Sí. Mentira, porque no les tiró a esos, le tiró a quien le daba la espalda y estaba intentando irse. Sí. 500 mangos aparte que había robado o intentaba robar una moto, que ahí es donde le toca intervenir como policía, observarlo para poder hacer una descripción precisa de la vestimenta. No es una persona como vos o como yo, claro, que nos morimos del susto en una situación así. Exacto. Y ni siquiera nos damos cuenta si es alto, bajo, petizo, morocho, rubio, o si la campera es roja o azul, claro, porque ahí viene... Él está preparado para eso. Ahí viene el estrés, viene la adrenalina, claro, el cagazo. Sí. El policía está entrenado para claro, eso y entonces tiene un montón de herramientas más, incluso el de perseguirlo. Y mientras tanto pedir apoyo a la policía local, a las autoridades que están en servicio en ese lugar, para que se haga rápidamente un operativo cerrojo y se lo detengan. ¿Cuánto hubieran tardado en detenerlo si hacían un operativo cerrojo inmediatamente con la cantidad de patrulleros que tenemos en las calles del conurbano bonaerense? Ni hablar en la ciudad de Buenos Aires, que son proporcionalmente muchísimos más. Lo que no debía hacer era sacar el arma, apuntar y disparar 5 veces. Se ve clarito que incluso los últimos disparos ya ni siquiera está la persona sí, a la que está apuntando en pantalla, porque empieza a disparar y sigue disparando y sigue disparando. Y otro dato, porque acá rápidamente nos ha pasado en los posteos que hemos hecho en redes sociales y demás, cuando aparecen los troles que nos dicen, bueno, pero era un delincuente, él se puso en esa situación de riesgo, y la mujer que pasa segundos después. Pasa una mujer después, claro. Inmediatamente después del hecho pasa una chica con campera más cerca de la cámara que donde está la moto, caminando por la vereda. Esa mujer no podía estar a muchos metros cuando ocurre el hecho. Ahí se la ve perfectamente. Sí. Sonia Colman era una mamá de 3 hijas, 42 años, cuando estaba parada en una esquina en Delviso, era vendedora ambulante, vendía las palitas para las parrillas, para los asados en uno de los accesos de la Panamericana, en la época de mayor desempleo, y recibió un disparo que la mató, que le atravesó el corazón, porque el policía Benítez disparó contra un auto que escapaba. En el auto iban 2 muchachos que habían robado una billetera con 200 pesos de la época. No estaban armados, no había disparos desde el auto, pero además estaban escapando. El policía estaba con una escopeta, hizo rodilla en tierra, disparó, una de las postas, que no era de goma, era de plomo, rebotó en el capó de un auto de los que estaba estacionado en el semáforo, de casualidad no lo mató al chofer de ese auto, y le atravesó el corazón a Sonia Colman. Entonces, de esos hechos tenemos infinidad en nuestro archivo. Entonces, cuando decimos que portar el arma reglamentaria o usar el arma reglamentaria en estas condiciones, sí, de servicio o fuera de servicio, para el caso lo mismo da. Lo que pasa es que frente al fuera de servicio está la solución de prohibírselas, pero incluso cuando están de servicio deben cumplir las normas vigentes. Claro, porque la oficial que prestaba servicio en el subte, en la estación Retiro del subte, estaba de servicio. Estaba de servicio. Pero lo que vos decías en ese momento era la discusión acerca de si es conveniente en un lugar de amplia circulación que alguien porte un arma. Y lo que yo mencionaba en ese momento es que tenía el arma en condición de disparo inmediato. Porque en las condiciones que estaba ese hombre, sí, y difícilmente hubiese podido realizar la compleja maniobra, sí, claro, que se hace en segundos sacarle la traba, si sabés manejar. Claro. No sacar la traba, sino amartillar para que suba la bala en recámara, sí, y se produzca el primer disparo al apretar la cola del disparador, lo que le decimos gatillo vulgarmente. Esa operación, que quien sabe de armas la hace en una fracción de segundos, sí, una persona que no tiene cancha con un arma, que además estaba en una situación de brote psicótico, no lo hubiera podido hacer. Y entonces no se hubiera disparado esa arma. ¿El protocolo indica que no la pueden tener así cargada y ya con la bala en la recámara? Ese detalle finito no está en las leyes generales. Recién de la que yo hablaba era de la ley de las policías de la provincia de Buenos Aires. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, sí, es la ley integral de seguridad, la 5.688. No entran en la cuestión finita, por ejemplo, de condiciones de portación del arma, pero eso sí está en lo que se les enseña en los establecimientos y cuando hacen los cursos de tiro. Y sabemos que existe la instrucción de llevar el arma en condición de disparo inmediato en muchas fuerzas, no en la gendarmería,
Gendarmería no tiene esa instrucción y de hecho se quejan los gendarmes, los peritos balísticos que vienen a los juicios a declarar, porque los policías pueden y ellos no. Lo sabemos porque siempre hacemos esa pregunta a los instructores de tiro en los juicios. Claro. Claro. Vamos a ver, porque inmediatamente después de este hecho, el oficial, Lucas Maella, se comunica a la policía y hace la denuncia correspondiente. Esa grabación trascendió, vamos a escuchar lo que decía. 911 Emergencia. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Bien, dígame. ¿Habla el sargento Mollea? Sí, ¿de qué localidad llama? Estoy en Moreno. Moreno, esto es La Reja. Bien, decime por favor, ¿qué fue lo que sucedió? Nada, estaba con mi novia, vamos a ir al Coto y me quisieron robar la moto. Tengo un abatido. Decime, ¿en qué andaban ellos? ¿Caminando, a pie? En moto. Uno se escapó para el lado del centro de Moreno. Está bien, y me decís que tenés uno ahí, ¿cómo está esa persona? Estaba armada, no me acerqué todavía, pero está tirada en el asfalto. ¿Pero está reducido? Está tirada aparentemente óbito. Está armado el masculino. ¿Está armado? ¿Tuvieron algún enfrentamiento entre ustedes dos con el arma? Yo sí. ¿Vos le disparaste? Sí. Bien, repetime tu nombre, por favor, tu gracia. Sargento Mallea, estoy en la UPPL de Ituzaingó. ¿Estás herido? No, al momento no. Mi novia tampoco. Bueno, ahí no lo había escuchado este audio. Enfrentamiento. No lo había escuchado. Enfrentamiento unilateral. La operadora dice, le pregunta. Sí, yo tuve un enfrentamiento. Yo me enfrenté, pero del otro lado claramente ni siquiera ahí lo macaneó. Ahora, este audio lo que desmiente absolutamente es el cuento del estrés, el nerviosismo, la visión de túnel, el susto, creí que mi vida estaba en peligro. Está más tranquilo que agua de pozo. Incluso utilizando todo el vocabulario típicamente policial. Ninguno de nosotros diría, me asaltó un masculino y estaría óbito. Está el óbito, sí. Igual escucho, cierto, sobre todo cuando comienza la conversación, cierto dejo de nerviosismo. Porque sabe que se come una causa. Ese es el motivo que lo lleva, bueno, a llamar rápidamente. De hecho, una aclaración, porque ahí la persona que pasaba, que decíamos, esa es la mujer, en realidad es la novia de él, la que veíamos en el video ese. Es la novia. Capaz que la que vos te referís es otra persona, pero la que estábamos viendo recién sí, es la novia de él. De todas maneras, podría haber habido otras personas en el lugar, no quita fuerza al argumento. No, claro, por supuesto. Por eso yo insistía bastante en cómo son los protocolos, cómo es la ley, porque se llevaron adelante declaraciones en el ámbito de la política cada vez que suceden estos hechos, y sobre todo cuando estamos en campaña electoral, esto llega a la política. El tema que le encanta a casi la mitad Pero no están de acuerdo país. con lo que dicen las leyes. Mira, vamos a escuchar lo que decía la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vamos a escucharnos, vamos a ver un tuit de ella. Rápidamente salió a manifestarse. Ahí estamos viendo. Dice, el policía actuó infraganti delito, sin embargo, hoy está detenido. Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre. La policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol, cuidar a la ciudadanía, dice allí Patricia Bullrich, precandidata a presidenta. Allí hay otro más. Liberaron al policía, bueno, claro, una vez que lo liberaron, dice, liberaron al policía que mató al delincuente que le robó la moto tras atacarlo a él y a su novia en Moreno. Desde el primer momento estuvimos a su lado, apoyando a quienes nos defienden, bueno, claramente tomando partido, ¿no? Sí, aclaremos que si bien lo liberaron, no está desvinculado de la causa. Está imputado. Lo que pasa es que precisamente, a la inversa de lo que dice Bullrich en ese tuit, si al pibe lo hubieran agarrado en lugar de matarlo, estaría preso desde ese primer momento hasta el último día de su condena, porque ningún juez le otorgaría una excarcelación u otra morigeración de la prisión preventiva. En cambio, el 99% de los policías, gendarmes o prefectos que llegan a juicio, no los que están involucrados en causa, los que llegan a juicio, los que logramos sentar en el banquillo de los acusados, y acá hablo específicamente de las causas que conocemos porque intervinimos, llegan en libertad e incluso después de una condena, a veces hasta condena a prisión perpetua,
se les conserva la situación de libertad mientras terminan con todos los recursos. Y cuando no es así y se ordena la detención inmediata, como pasó hace un mes y medio en Quilmes con el policía que fusiló a Fabián Enrique, se escapan. El día anterior, cuando juicio por jurados, el jurado popular lo declara culpable de homicidio con abuso del arma de fuego, con lo cual iba a tener una pena de hasta 33 años, era la escala posible, de 10 a 33. El juez postergó 48 horas el dictado de la sentencia, de la pena. Nosotros pedimos, junto con la fiscal, que de alguna manera se garantizara que estuviera en la sala de audiencias el día que se iba a dar la condena, porque ya nos la veíamos venir, por la cara que puso cuando fue condenado. Bueno, efectivamente, por supuesto, no se hizo lugar ese pedido. Se concedió. Presunción de inocencia, bla, acababa de ser condenado. Lo cierto es que, condenado a 18 años de prisión, ahí lo estamos buscando. ¿Está prófugo? Se prófugó. O sea que vos decís, hay un doble estándar. Hay un doble estándar. Mira, a veces hacemos el experimento con algún compañero o colega que se dedica a defensas penales cuando tiene que hacer un pedido de excarcelación de algún delincuente común. Le paso las sentencias, los fallos de los jueces, de las cámaras que excarcelan policías acusados por homicidio o homicidio calificado, a ver si con los mismos argumentos logra que el ladrón de gallinas también pase el proceso en su casa. Claro. Y a veces el mismo tribunal se lo deniega. Es decir, el mismo argumento para uno o para otro se aplica el doble estándar. Exactamente. ¿Debería estar detenido, Mallea? Por supuesto. Por supuesto, si fue indagado por homicidio agravado. Está procesado, de hecho. No, en Provincia de Buenos Aires no existe el auto de procesamiento. En Provincia de Buenos Aires se indaga. Y está imputado. La Fiscalía decide si pide o no la prisión preventiva, en este caso no la pidió, y sigue el proceso hasta que se produce la elevación a juicio, que recién ahí queda firme la calificación con la que se va a ir al debate. Vamos a escuchar a Sergio Berni, otro protagonista de la política, en este caso no opositor, sino una parte, un miembro del oficialismo, secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, también se refirió al tema. Estoy totalmente convencido que es un acto de legítima defensa y a lo sumo puede haber ocurrido un abuso de la legítima defensa. Porque no hay que estudiar solamente las imágenes, sino acá hay cuestiones objetivas y cuestiones subjetivas. Y esas cuestiones subjetivas me llevan a tener la convicción que se trató de una legítima defensa y como mucho podrá ser un abuso de legítima defensa y hay que discutirlo. Introduce un término nuevo, legítima defensa, nuevo para lo que estamos conversando nosotros. A ver, para que haya legítima defensa, tiene que haber una agresión que tiene que ser actual, cierta, inminente. La agresión de hace 5 minutos que ya terminó porque la persona se está yendo no justifica la legítima defensa porque ya no tengo de qué defenderme. No está amenazado él en ese momento. Y tiene que haber razonabilidad en el medio empleado. O sea, si vos en este momento me tirás con un zapato, yo te puedo tirar con un zapato para defenderme. Si me das una trompada, te puedo dar un puntapié. Ahora, si vos me das una trompada, yo no puedo agarrar un obús y atravesarte. Tiene que ser proporcional, digamos. Tiene que ser proporcional. En este caso, se ve claramente, más allá que no le guste a Berni en las imágenes, que más allá de que después supimos que lo que tenía el pibe era un palito, un cañito disfrazado. Un arma casera. No, ni siquiera era una tumbera, ¿eh? Eran dos cañitos, según he leído en los medios, atados con cinta para simular que era el caño de un arma, para que pareciera que tenía algo para apuntar. Ni siquiera era una tumbera. Pero aunque lo hubiera sido, aunque hubiese sido un arma de verdad, lo cierto es que en el momento en que este hombre saca el arma, apunta y dispara 5 veces, le estaba dando la espalda y tenía las 2 manos sobre el manubrio y en ningún momento hay un movimiento que indique que lo iba a volver a atacar. Y de hecho recibe un disparo, escapa y después recibe los otros, porque en total recibe de los 5 que dispara, en boca 4. Ojo, tampoco que nos venga después con que hacía práctica muy de vez en cuando, porque donde puso el ojo, puso la bala 4 veces.
El abuso en la legítima defensa es precisamente la situación en la que se incurre cuando están todos los requisitos de la legítima defensa, la agresión ilegítima, esa agresión es cierta, es actual, es inminente, no hay otra manera de defenderse que esa, pero la respuesta es, como el nombre lo indica, excesiva. Claro. Que es el ejemplo de recién, vos me tirás un zapatazo y yo saco un arma y te disparo. Eso es exceso en la legítima defensa porque no hay esa relación de razonabilidad. Acá no había necesidad de legítima defensa y yo no me puedo exceder en lo que no existe inicialmente. Y una trampita que mete ahí Bernie en lo que dice, Bernie sabe bastante de derecho, ¿no creas? Cuando habla de condiciones objetivas y subjetivas, sí, no se refiere a las condiciones objetivas o subjetivas de la revolución, sino jurídicamente, sí, lo objetivo. Cuando vos describís un delito, hay un elemento objetivo que es la acción, sí, matar a otro, y hay un elemento subjetivo que es la intención o el conocimiento de lo que estás haciendo, que ahí es donde viene la idea de dolo, cuando es a propósito, o de culpa, cuando fue sin querer. Y una serie de situaciones intermedias que son bastante complicadas, más allá de que sí, a veces tus colegas se ponen a hablar de dolo eventual y esas cosas como si fuese fácil entenderlo. ¿Y qué está queriendo decir Bernie? Lo que él está diciendo ahí es que en realidad no lo quiso matar. Ahora, si no lo quiso matar, porque está apuntando a la posibilidad de un homicidio culposo, claro, que tiene una pena escarcelable de hasta 5 años de prisión. Claro. Pero si hubiese sido si no hubiese querido matarlo, ¿para qué le tiró 5 veces al cuerpo? Por lo pronto, quien usa un arma de fuego letal, como es una 9 milímetros, apunte donde apunte puede matar. Porque a veces te dicen, no, pero yo le apunté a la pierna. Sí, le cortó la arteria ilíaca y lo mató desangrado. O sea, no hay ningún lugar del cuerpo. El argumento es que lo que decías recién, que le erró, que en realidad estaba queriendo disparar a otro lado. En los juicios orales escuchamos cualquier cosa. Muchas veces es muy común lo de tiré al bulto. O sea, no sé, claro, sobre todo cuando... Casualmente... Cuando, como acá, la víctima está comprobadamente desarmada, claro, siempre inventan el otro que está armado y entonces dice, yo tiré al bulto, no sé a quién le tiré. Y bueno, lamento mucho, le pegué al que estaba desarmado. Pero no tenía la intención de matarlo. En otros casos te dicen, no sé, tiré al piso y se me fue el brazo para arriba, como si nunca hubiese disparado y no conoce cómo patea un arma. Bien. Es más, tenemos un récord absoluto, un juicio en La Matanza de hace unos cuantos años atrás, cuando fue asesinado un trabajador del aeropuerto, Masita Repeto, que el policía estaba justamente de civil, pleno verano, Ciudad Evita, chancletas, shortcito, musculosa, de visita en la remisería donde trabajaba su novia de noche atendiendo el teléfono, en la época de auge de la remisería de provincia, ¿no? Este muchacho estaba estacionado con el auto esperando que llegara el amigo que le alquilaba el garage para entrarlo, porque no quería, como era tarde, despertar a la familia. Y el amigo le había avisado que estaba llegando. Al policía le resultó sospechoso, un auto parado, porque claro, era un auto muy lindo, era un pibe que trabajaba muy bien, ganaba muy bien y se lo había comprado, pero era morocho, de pelo largo. Entonces le resultó sospechoso. Salió, el tiro le entró por acá atrás de la oreja y lo mató en el acto. En el juicio dijo que en realidad, como estaba con chancletas, con ojotas, se tropezó y le explicó al juez, haciendo la mímica en medio de la audiencia, y usted vio, su señoría, cuando uno se tropieza se agarra de donde puede, y yo no me di cuenta y se me fue el dedo. Hasta eso te dicen para justificar el disparo después. Y en general la justicia, cuando hay ese tipo de argumentos, ¿da lugar o, digamos, es dado también el trabajo que hacen ustedes? Depende mucho de la temperatura política. ¿Sí? Y esto lo hemos visto con muchísima claridad durante todos estos... estamos hablando de 35 años de experiencia en distintos juicios. Vos mencionabas Bulacio, 1991, Masacre de Bunge, 1987, fue hace poquito, el 8 de mayo, el aniversario. Y no hay absolutamente nada más permeable al discurso que se impone desde la prensa hegemónica que los tribunales. Entonces vemos que en etapas en que, como ahora, por ejemplo, como durante los 4 años de gobierno macrista, se
propagandiza el gatillo fácil y se excita esto de la justicia por mano propia y la pena de muerte, y nos tienen todo el día discutiendo este tipo de temas, y son menos frecuentes las condenas más cercanas a la justicia. Por supuesto hay excepciones, acabo de contar el policía condenado a 18 años de prisión, pero lo que también es sumamente notorio, sobre todo en algunas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, es que sistemáticamente los tribunales busquen la figura más leve posible para imputar al policía. Claro. O sea, si existe cualquier vericueto para, en lugar de decir tortura, decir apremio, o para, en lugar de decir homicidio calificado, decir homicidio con exceso en la legítima defensa o homicidio preterintencional, o incluso el homicidio culposo, lo utilizan. Tenemos ejemplos, justamente hoy se está cumpliendo el aniversario, 19 años del asesinato de Cristian Marcelo Bogado, el hijo de nuestro compañero Nicanor Bogado. Cristian estaba boca abajo, esposado a la espalda, porque el policía, un patrullero con 2 policías, había detenido un coche, de vuelta sospechoso, porque eran 4 o 5 pibes jovencitos, pusieron a las chicas contra la pared y a los varones boca abajo y los esposaron a la espalda. En esas condiciones, uno de los policías, José Luis Díaz, le puso el borcego en la espalda, lo pisó a Cristian, que por supuesto levantó la cabeza y le gritó, ¿para qué haces? Y en ese momento sonó el disparo que le atravesó la nuca. Entró casi por el medio del occipital. Ese policía fue condenado a 4 años de prisión en suspenso por homicidio culposo, por un tribunal oral de Morón. María del Carmen, la verdad que es impresionante todo lo que estás contando, toda la experiencia que nos podés aportar, es como una clase que nos estás dando para aprender, porque claro, los discursos son muchos, las opiniones pueden ser muchas, pero después está el propio procedimiento de la justicia y el trabajo de ustedes. Los hechos son hechos. Claro. Un disparo por la espalda o en la nuca, yo decía en el Twitter que contesté a Bullrich que enojó a tanta gente, es homicidio. Y no solamente homicidio, sino homicidio a traición, homicidio de cobarde. Hasta en el Far West, al que tira por la espalda, no se lo respeta. Y acá le quieren dar una condecoración a este policía, que además no puso 1, sino 4 tiros, y el 5.º fue el único que no embocó. Pero es tan elemental. Si vos tirás por la espalda, ¿con qué te están atacando? Sí, con nada. Una vez no te están atacando en realidad. Una vez estaba, cuando mis hijos todavía eran chiquitos, discutiendo esto en una nota que me habían venido a hacer a mi casa, y uno de mis hijos, que tendría en ese momento 5 o 6 años, dijo, ¿y si te tiran por la espalda, con qué le estaba tirando el muerto? Con el culo. Pero es literalmente así. Sí. Entonces, 66% de los gatillos fáciles ocurren con el arma reglamentaria fuera de servicio. Prohibición del arma reglamentaria fuera de servicio tiene que bajar, pero notoriamente, la cantidad de casos de gatillo fácil. Este hecho no hubiera ocurrido. La Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene prohibido sacar el arma reglamentaria del aeropuerto o el aerodromo desde marzo de 2020. Una muy correcta decisión que tomó en su momento Sabina Frederick. Lástima que solo para esta fuerza. ¿Y tuvo resultados? Desde el 20 de marzo, justo fue unos días antes de la pandemia. Sí. Desde ese momento hasta hoy no hay un solo caso de gatillo fácil de la PCA. Y tampoco hay una pila de policías de seguridad aeroportuaria muertos porque los asaltaron para robarles la moto. Tampoco. No hay uno. Claro. María del Carmen, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.